Dios te bendiga. Quiero invitarte a que mires este video hasta el final. Hace pocos días subí un video titulado Cómo ser un buen líder. Hubo una persona que me pidió que le diera seguimiento a esta enseñanza y yo con mucho gusto acepté. Por eso quiero invitarte a ti que escuches y veas este video hasta el final. Me voy a extender 25 minutos más o menos. Recuerda, 25 minutos no es tiempo perdido para escuchar palabras reveladoras. Dios te lo va a compensar en grande, porque cómo ser un buen líder te puede servir en la iglesia si es que te congregas en alguna o en tu trabajo. Así de que estos 25 minutos no serán tiempo perdido y Dios bendecirá más tu vida porque vas a tener un buen conocimiento. Recuerda que claridad no es simpleza, eso es precisión. Hablar claro no es hablar fácil, es hablar con intención quirúrgica, con palabras que van al grano sin perder profundidad. Muchos temen que al simplificar su lenguaje perderán su sofisticación, pero es al revés. La claridad es la más alta forma de sofisticación. Explicar algo complejo de forma simple no es ser superficial, es tener dominio del tema. Los grandes líderes, maestros y visionarios tienen esta capacidad. Pueden tomar ideas profundas y expresarlas de forma que se entiendan, se recuerden y se apliquen, porque saben que no se trata de sonar inteligentes, se trata de ser útiles. Las causas del lenguaje confuso son estas. Antes de aprender a hablar con claridad debemos entender que la bloquea. Hablar sin pensar. Muchas personas hablan mientras aún están procesando. Cuando el pensamiento es confuso, el lenguaje también lo será. Miedo al juicio. El temor a decir algo equivocado lleva a adornar el discurso con evasivas repeticiones, justificaciones. El resultado, un mensaje débil. Ego disfrazado de complejidad. Algunos hablan difícil porque creen que sonar complicado los hace sonar importantes. Los líderes no compiten por sonar sabios, comparten para elevar a otros. Inseguridad no resuelta. Cuando no estás seguro de ti mismo, te escondes detrás de frases largas, lenguajes antiguos o monetillas. La claridad exige valentía. Hablar claro, entonces, no es solo una técnica, es una decisión de liderazgo personal. Requiere convicción, confianza e enfoque. La claridad empieza con la intención. Antes de abrir la boca, pregúntate, ¿qué quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Cuál es la idea central que necesito transmitir? ¿Qué quiero que la otra persona recuerde o haga después de esto? Hablar sin saber la intención es como lanzar una flecha sin apuntar, y la claridad no es cuestión de suerte, es cuestión de dirección. Un líder no habla por hablar. Habla para mover, alinear, construir, transformar. Cada palabra que elige está al servicio de ese objetivo. El poder de decir menos pero mejor. Hablar claro no es hablar mucho, es hablar justo lo necesario. Es elegir palabras con peso, frases con estructura y silencios con propósito. En un mundo saturado de exceso verbal, el líder se vuelve vulnerable no por la cantidad, sino por la precisión de sus mensajes. En vez de 10 frases vagas, una frase que golpea. En vez de justificar todo, una afirmación firme. En vez de repetir para convencer, una idea clara que se sostiene sola. La claridad es económica, es elegante y sobre todo es poderosa. ¿Cómo desarrollar claridad en tu comunicación? Aquí no se trata de sonar como un robot, se trata de afinar tu capacidad de expresar con exactitud lo que quieres transmitir. Algunas prácticas claves. Piensa antes de hablar. Suena obvio, pero en la práctica pocos lo hacen. Incluso 5 segundos de silencio pueden mejorar todo lo que digas después. Habla en estructura. Divide tu mensaje en 3 partes: contexto, idea central y conclusión. Esto da orden a tu expresión y facilita la comprensión. Elimina relleno verbal. Frases como básicamente tipo que, en cierta forma, lo que quiero decir es que. Todo eso confunde. Ve directo al punto. Sé
conciso. Habla como si tu mensaje fuera un regalo. Cuida el empaque, tono, el contenido, claridad y el propósito y el valor. No regales palabras rotas. Regala palabras útiles. Repite lo esencial, no lo trivial. Repetir lo importante ayuda a fijar el mensaje. Repetir lo innecesario solo cansa a quien te escucha. Habla como si el tiempo del otro fuera sagrado. Cuando respetas el tiempo ajeno, te vuelves más claro, directo y efectivo. Escuchar para hablar mejor. ¿Quieres mejorar tu claridad? Aprende a escuchar. Escuchar con profundidad te permite entender que necesitas realmente el otro. Cuando entiendes, puedes adaptar tu mensaje para que llegue sin interferencias. Los mejores comunicadores no son los que más hablan, son los que mejor escuchan antes de hablar. Escuchar te da datos, te da contexto, te da lenguaje. Con ese material puedes construir un mensaje mucho más claro, relevante y preciso. La claridad también es emocional. No solo necesitas claridad en tus ideas, necesitas claridad emocional, porque lo que sientes afecta cómo te expresas. Si estás molesto, puedes sonar duro sin querer. Si estás inseguro, puedes sonar bajo sin darte cuenta. Si estás apurado, puedes sonar cortante aunque no lo desees. Por eso, antes de comunicar algo importante, revisa tu estado emocional. ¿Estás en calma? ¿Estás presente? ¿Estás alineado con tu mensaje? Cuando hablas con claridad emocional, generas conexión. Y la conexión es el puente más efectivo para que tu mensaje cruce el ruido. La claridad deja huella. Un líder no busca solo que lo escuchen, busca que lo recuerden. En un mundo donde la memoria es breve, lo que se recuerda no es lo complejo, sino lo claro, directo y humano. La claridad deja huella porque genera impacto sin fricción, porque transforma sin imponer, porque honra el mensaje y a quien lo recibe. Conclusión de todo esto es hablar con claridad en un mundo de ruido, porque eso no es una realidad, es una declaración de liderazgo. Es decir, no voy a llenar más el mundo con confusión, voy a hablar para iluminar, no para distraer. Eso no significa hablar perfecto, significa hablar con intención, significa pensar antes de pronunciar, significa valorar cada palabra como si tuviera consecuencia, porque sí las tiene. Recuerda, el ruido llena el aire, la claridad abre camino. Los líderes que verdaderamente transforman son aquellos que en medio del caos verbal se atreven a hablar claro, con propósito y sin perder su humanidad. Habla con claridad, porque en un mundo lleno de ruido, las palabras claras suenan como verdad. Comunicar desde el propósito, no de la emoción. La mayoría de las personas no tienen un problema de comunicación, tienen un problema de gestión emocional. No es que no sepan qué decir, es que en el momento en que deberían decirlo, las emociones secuestran su claridad. Hablan desde la rabia, desde la frustración, desde la ansiedad, de la inseguridad. Lo que pudo ser una conversación constructiva se convierte en un conflicto, un ataque o un silencio destructivo. Ahí está la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que lidera. El primero habla desde lo que siente, el segundo habla desde lo que elige, porque las emociones son reales, pero no siempre son sabias. Cuando de comunicar se trata, el propósito debe estar por encima de la emoción. ¿Qué significa hablar desde el propósito? Significa detenerte antes de hablar, revisar qué quiero lograr con esta conversación, cuál es el resultado que me importa más allá de lo que siento ahora. ¿Estoy hablando para desahogarme o para construir? Comunicar desde el propósito es hablar con visión, no con impulso. Es elevarte por encima del momento emocional y actuar desde tu identidad, no de tu herida. La emoción es pasajera, las palabras no. Las emociones cambian. Lo que dijiste no cambia. Puedes disculparte, sí. Puedes arrepentirte también, pero las palabras dichas no se pueden borrar. Por eso, hablar desde la emoción desbordada es como disparar una flecha en la oscuridad. Puede herir a alguien sin que siquiera sepas cómo.
Una conversación emocional no gestionada puede arruinar relaciones, dañar tu reputación o hacerte retroceder años de construcción personal. La emoción no es el enemigo. El enemigo es hablar sin conciencia cuando la emoción te domina. No se trata de reprimir, se trata de dirigir. Hablar desde el propósito no significa ignorar lo que sientes, significa darle dirección a lo que sientes. La rabia puede darte energía para poner límites. La tristeza puede hacerte más empático. La incomodidad puede llevarte a decir la verdad que has evitado. El truco está en canalizar la emoción, no negarla. No hables para negar tu humanidad, hablas para servir a tu intención con inteligencia emocional. Las consecuencias de hablar desde la emoción, cuando hablas desde una emoción no digerida. Dices más de lo necesario, eres más agresivo de lo que deseas. Pareces débil, inseguro o incoherente. Generas culpa en lugar de cambio. Obtienes reacción, no reflexión. Una conversación iniciada desde el descontrol raramente termina en entendimiento. Por eso el liderazgo comunicativo no comienza cuando hablas. Comienza cuando decides callar hasta estar en estado de propósito. ¿Cómo comunicar desde el propósito? Aquí hay una guía práctica. 1. Pausa. Siempre, si estás cargado emocionalmente, no hables todavía. Respira profundo. Sal a caminar. Escribe lo que sientes. Es mejor esperar 10 minutos y hablar con propósito que explotar y pasar días reparando el daño. La pausa no es cobardía, es sabiduría. Define tu intención. Pregúntate, ¿quiero corregir o descargarme? ¿Quiero defenderme o construir un puente? ¿Quiero demostrar poder o inspirar respeto? Cada intención genera un lenguaje diferente. La claridad comienza dentro. Escoge el momento. No todas las conversaciones se deben tener en el instante del impacto emocional. A veces, el mejor momento para hablar no es cuando tú estás listo, sino cuando ambos pueden escuchar. Hablar en medio del caos rara vez construye. Espera a que puedas pensar, sentir y elegir tus palabras con claridad. Revisa tu lenguaje corporal y tono también. No basta con controlar lo que dices. Tu tono y tu cuerpo también comunican. La mirada, la postura, el volumen, todo habla. Si tu lenguaje corporal contradice tu mensaje verbal, las personas escucharán el cuerpo, no las palabras. Coherencia externa requiere calma interna. Usa frases de responsabilidad. En lugar de tú siempre me haces enojar, di cuando esto ocurre me siento frustrado porque esperaba algo diferente. La diferencia es diferente, es una frase de apertura, porque el propósito no necesita acusar, el propósito necesita explicar, proponer y enfocar. El propósito siempre te eleva por encima del momento. Hablar desde el propósito es recordarte que tú no estás aquí para ganar una discusión. Estás aquí para construir una relación, un equipo, un resultado o una visión. Cada conversación es una oportunidad de elevar o dividir. Cuando comunicas desde un propósito mayor, te vuelves un líder con capacidad de guiar incluso en medio de tormentas emocionales. ¿Qué hago si el otro está en modo emocional? Tú eliges el campo de batalla. Si te subes al mismo nivel emocional, perdiste. Si mantienes tu centro, quizá el otro también lo recupere. Puedes decir, entiendo que esto es difícil. ¿Te parece si hablamos en unos minutos cuando ambos estemos más tranquilos? Eso di. O, para mí esta conversación es importante, pero quiero tenerla bien. ¿Podemos retomarla cuando estés listo? A veces no es el mensaje lo que falla, es el momento y el estado en el que se entrega. Un líder no busca tener razón, busca el contexto que permita que la verdad sea escuchada. Propósito o emoción, la diferencia en acción. Un jefe que grita está hablando desde la emoción. Un líder que señala con firmeza está comunicando desde el propósito. Una pareja que lanza reproches lo hace desde la emoción. Una pareja que expresa expectativas y límites lo hace desde el propósito. Un amigo que se retira sin hablar está tomado por la emoción. Un amigo que expresa con honestidad sus sentimientos, aunque incómodos, habla desde el propósito. La emoción busca reaccionar. El propósito busca relacionar.
La emoción quiere alivio inmediato. El propósito quiere soluciones sostenibles. El propósito da forma a tu lenguaje. Cuando hablas de tu propósito, tu lenguaje se vuelve más claro, tu tono más firme, pero menos sutil, tu mensaje más específico sin necesidad de adorno. Tu silencio se llena de significado. Tu presencia se vuelve confiable, porque quien comunica desde el propósito no está tratando de imponerse, está tratando de construir algo más grande que su emoción del momento. Conclusión de todo esto es comunicar desde el propósito, porque eso es uno de los actos más poderosos del liderazgo. No siempre va a ser fácil. Habrán momentos donde tus emociones te empujen a reaccionar, gritar o callar, pero en esos momentos recuerda, tu propósito no es tener razón. Tu propósito es tener impacto. Y el impacto no se logra desde el desborde, se logra desde el dominio, desde la pausa, desde la claridad, de la firmeza consciente. Hablar desde el propósito es recordar que tú no eres esclavo de tus impulsos. Tú eres el arquitecto de tus palabras y tus palabras son la herramienta con la que construyes relaciones, equipos, culturas y destinos. La emoción tiene su lugar, pero el liderazgo auténtico se expresa cuando aprendes a sentir sin ser dominado y hablar sin ser arrastrado. No hables para liberar presión, habla para liberar visión. Porque cuando comunicas desde tu propósito, tus palabras dejan de ser reacciones y se convierten en dirección. Empuja a través del malestar para ganar fuerza. La mayoría de las personas no fracasan porque no tengan talento. Fracasan porque evitan el malestar, evitan el esfuerzo, evitan la incomodidad, evitan sentirse torpes, lentos o vulnerables. Al evitar todo eso también evitan su evolución, porque no hay crecimiento sin resistencia, no hay fortaleza sin presión, no hay liderazgo sin malestar. Los grandes líderes no son los que siempre se sienten cómodos, son los que aún incómodos siguen empujando. El malestar como gimnasio del carácter. Cada vez que evitas un momento incómodo, una conversación difícil, una tarea exigente, un reto emocional, estás renunciando a la oportunidad de fortalecer tu mente. El malestar es un gimnasio mental. La resistencia emocional es una pesa. Como cualquier músculo, tu carácter crece cuando lo enfrentas, no cuando lo proteges. Quieres ser más disciplinado, más confiado, más claro, más fuerte, pero eso no ocurre pensando o deseando. Ocurre cuando pasas por el malestar sin rendirte. Ahí es donde se construye todo. Nadie se fortalece huyendo. Vivimos en una cultura que adora la comodidad. Queremos resultados rápidos con poco esfuerzo. Queremos aprender sin fallar. Queremos progresar sin presión. Queremos confianza sin enfrentarnos al miedo. Eso es una ilusión. El verdadero poder se forja en los momentos en los que quieres escapar y eliges quedarte. Quedarte cuando la conversación es incómoda. Quedarte cuando el entrenamiento duele. Quedarte cuando te sientes expuesto. Quedarte cuando todo dentro de ti quiere evitarlo. No porque sea placentero, sino porque es ahí donde creces. El malestar como señal, no como obstáculo. El error no es sentir incomodidad. El error es interpretar esa incomodidad como señal de que debes parar. La mayoría piensa, me siento incómodo, esto no es para mí. Pero los líderes piensan, me siento incómodo, esto significa que estoy creciendo. El malestar no es el enemigo, es la señal de que estás saliendo del patrón antiguo. Es como estar en medio de un entrenamiento duro. Tu cuerpo duele, sí, pero eso no es fracaso, es adaptación. Lo mismo aplica al alma, a la mente y al carácter. ¿Qué tipo de malestar sí vale la pena atravesar? No todo dolor construye. Hay malestar que debes evitar y otros que debes atravesar. Símbolo de cruz, malestar que viene de abuso, humillación o falta de límites, no lo necesitas. Visto blanco grueso, malestar que viene del crecimiento, del desafío, del entrenamiento, del compromiso, ese sí lo necesitas. Ese es el malestar que talla en ti una versión nueva. Ese es el que te lleva más lejos que el talento, la suerte o los atajos.
Ese es el que te forma como líder. Cómo empujar a través del malestar sin quemarte. No se trata de convertirte en un robot insensible al dolor. Se trata de usar el dolor como materia prima. Aquí tienes un mapa para moverte a través del malestar de forma constructiva. 1. Nómbralo. En vez de resistirlo, obsérvalo. Ponle nombre: miedo, frustración, inseguridad, confusión, presión. Nombrar una emoción reduce su poder sobre ti. Ya no es una nube abstracta, es un dato, es parte del proceso. Recuerda por qué estás aquí. El malestar sin propósito es tortura, pero el malestar con propósito es entrenamiento. Cuando te conectas con la razón por la cual estás enfrentando ese reto, puedes soportar más. Esto duele, sí, pero estoy aquí porque quiero ser más fuerte. Esto incomoda, sí, pero es necesario para la claridad que necesito. Recuérdalo, escríbelo, respíralo y corta el drama mental. El dolor físico o emocional es real, pero la mayoría del sufrimiento viene de lo que piensas sobre ese dolor. Evita frases como no puedo más, siempre me pasa esto es insoportable. Cambia por esto es difícil, es temporal. Cada minuto que sigo avanzando me hago más fuerte. Estoy en medio del crecimiento, no en medio del fracaso. Lo que te dices durante el malestar puede empujarte o hundirte. Elige bien tus palabras. No necesitas sentirte motivado, solo moverte. Esperar sentir ganas es una trampa. No necesitas querer hacerlo, solo necesitas hacerlo. Empuja sin emoción positiva. Empuja sin energía perfecta. Empuja con fe en que al otro lado hay algo mejor que quedarte igual. Porque la acción consistente supera al deseo intermitente. Celebra el hecho de no haberte rendido. Cada vez que eliges actuar cada vez del malestar, estás escondiendo una nueva identidad, la de alguien que puede confiar en sí mismo. La fuerza no se construye en los días fáciles, se construye en los días en que nada parecía alineado y aún así avanzaste. No necesitas que todo se sienta bien. Necesitas que tú te mantengas firme cuando no se siente bien. Si falla mientras atravieso el malestar, fallaste, te rendiste, reaccionaste, paraste. Eso también es parte del entrenamiento. Lo importante no es evitar caer. Lo importante es no acostumbrarte a quedarte en el suelo. El malestar no es lineal, viene en olas y tú debes sufrirlas, no temerles. Cada fallo es una lección, cada intento es una repetición. Cada repetición te acerca a una mente más fuerte, una voluntad más firme y una voz más segura. El liderazgo nace donde termina la comodidad. Muchos hablan bonito cuando todo está bajo control. Pocos lideran cuando el caos toca la puerta. Allí es donde se mide todo, en medio de la presión. La única forma de prepararte para esos momentos no es evitándolos, sino entrenándote en ellos. Haz lo difícil aunque nadie lo vea. Elige lo incómodo aunque nadie lo aplauda. Enfrenta lo que da miedo aunque nadie te dé permiso. Porque ese es el terreno donde crecen los que están destinados a impactar. Eso es una buena conclusión, porque el malestar no es tu enemigo, es el crisol donde se derrite lo viejo y nace lo nuevo. Es la señal que estás dejando de ser quien eras. Estás empezando a ser quien puede empezar a ser, porque el mundo no necesita gente cómoda, necesita gente fuerte, clara, disciplinada, íntegra. Esas cualidades no se compran, esas se forjan. ¿Dónde? En la incomodidad, en la presión, en el fuego del esfuerzo voluntario. Empuja aunque duela, aunque moleste, aunque no tengas ganas, porque al otro lado del malestar hay una fuerza que no se puede fingir, solo se puede construir. Si estás dispuesto a atravesarlo, lo que te espera no es solo éxito, es libertad personal, confianza auténtica, liderazgo interior. No le huyas al malestar, dale la bienvenida, porque cada paso que das a través de él te acerca a una versión de ti que vale cada segundo del camino.
También protege tu energía diciendo no sin culpa. Uno de los recursos más valiosos que tienes no es tu tiempo, ni tu dinero, ni tu talento. Es tu energía, porque puedes tener muchas horas disponibles y aún así no avanzar. Puedes tener talento, pero si estás frenado no lo vas a usar. Puedes tener las mejores ideas, pero si no tienes energía mental, emocional y física para ejecutarlas, todo cambiará en intención. Sin embargo, muchas personas desperdician su energía todos los días por miedo a decir una sola palabra, no. El sí que agota tu vida. ¿Cuántas veces has dicho sí cuánto quería decir no? ¿Cuántas veces has aceptado tareas, favores, invitaciones o conversaciones que sabías que iban a robarte la paz? Cada vez que dices sí a algo que no te nutre, le estás diciendo no a ti mismo. Sí, puedo reunirme aunque estoy agotado. Sí, te ayudo aunque estoy atrasado con lo mío. Sí, te escucho aunque no tenga cabeza para esto. Y poco a poco te vacías, no por falta de amor, sino por falta de límites. Decir no no es egoísmo, es liderazgo personal. ¿Te has dado cuenta de que los líderes más respetados no están disponibles para todo el mundo todo el tiempo? No porque sean fríos, sino porque conocen el valor de su energía. Saben que no pueden dar lo mejor de sí si están constantemente diciendo sí por obligación, miedo o culpa. Han aprendido que el verdadero servicio a los demás no se da de la sobrecarga, sino de la integridad. Un no claro y firme puede ser más amoroso que un sí lleno de resentimientos. La culpa es el principal saboteador. La razón por la que a la mayoría le cuesta decir no, no es la falta de tiempo, es el exceso de culpa. Van a pensar que no me importa. Se van a enojar conmigo. Voy a parecer egoísta. Les voy a fallar. Pero la culpa no es un buen consejero. La culpa te hace ser complaciente en lugar de coherente, y la complacencia prolongada termina en agotamiento, desconexión e incluso enojo a quienes amas. ¿Sabes qué es más dañino que decir no? Decir sí mientras por dentro te estás negando. ¿Qué estás protegiendo cuando dices no? Al decir no, no estás rechazando a una persona, estás protegiendo tu energía mental para pensar con claridad, tu paz emocional para responder desde tu centro, tu tiempo para trabajar en lo que sí importa, tu cuerpo para no forzarlo más allá de sus límites. Decir no es una decisión estratégica. Es como cerrar la puerta de tu casa cuando necesitas descansar. No porque odies al vecino, sino porque necesitas recargar. El no es una declaración de identidad. Cada vez que dices no con conciencia, estás diciendo valoro mi bienestar. Estoy comprometido con mis prioridades. Soy alguien que no se abandona por complacer a todos. Porque no estás aquí para hacer todo para todos. Estás aquí para vivir alineado con lo que realmente importa. Cómo empezar a decir no sin culpa. Aquí no se trata de volverte insensible o egoísta. Se trata de aprender a poner límites a algo sin traicionarte. La claridad sobre tus prioridades también importa, porque si tú no tienes claro lo que es importante para ti, cualquier cosa te va a parecer urgente. Cuando sabes cuáles son tus prioridades, tu salud, tu proyecto, tu familia, tu descanso, tu creatividad, es más fácil identificar qué cosas no encajan. Entonces vas a decir no sin culpa, porque sabes a qué estás diciendo sí realmente. Usa un lenguaje respetuoso pero firme. Decir no no significa ser hostil. Ejemplo, gracias por pensar en mí, pero no puedo comprometerme con eso en este momento. Estoy enfocándome en otras prioridades ahora, así de que no puedo ayudarte con eso. Aprecio la invitación, pero voy a pasar esta vez. Todo ese es un proceso que te lo viene dando a través del tiempo el Espíritu Santo, por supuesto. Porque si tú le dices a Dios, tú confías en Dios, y le pides a Dios la sabiduría para ser un buen líder, Dios lo hará contigo. Como te dije a un principio, no importa qué es lo que estés liderando, ya sea en una congregación o sea tu trabajo, no importa lo que tú estés liderando. Lo importante es aprender a ser un buen líder con la ayuda de Dios.
Y es muy importante poner a Dios primero, porque Él es el que te va a dar esa sabiduría para poder contestar y aprender a ser un buen líder, para guiar a muchos que necesitan de tu presencia. Gracias por estar hasta el final en esta poderosa enseñanza, y deseo de todo corazón que seas bendecido a través de nuestro Padre Celestial, quien te ha traído hasta este momento. Bendiciones.